Bueno, un cordial saludo para todos. Les damos una cordial bienvenida en nombre del comité organizador de la CHEC. De antemano queremos agradecerles por su paciencia. Tuvimos un pequeño retraso en nuestro inicio por problemas técnicos. Mi nombre es Carolina Franco, soy la directora de internacionalización del Tecnológico de Antioquia y estaré acompañándolos hoy en representación de la RCI y del comité organizador y también como panelista en nuestra sesión de hoy. Les recordamos a los participantes e invitados que se encuentran en la sala mantener sus micrófonos apagados durante la sesión. Cualquier inquietud o pregunta que tengan sobre la temática que les vamos a presentar, les pedimos que por favor la registren en nuestro chat. Los invitamos también a estar pendientes de los anuncios y foros que hemos publicado para motivar el diálogo entre todos y a visitar los stands virtuales de nuestros expositores hoy en nuestro último día de la CHEC. Allí podrán interactuar con más de 15 instituciones, incluidos nuestros patrocinadores Diamante, Plata y Oro. Para nuestro panel de hoy, internacionalización integral desde el diseño curricular, las estrategias de aula y la evaluación de impacto, contamos con 4 panelistas. Para la temática educación internacional, desde el currículum oculto hacia los resultados de aprendizaje en el currículo formal, nos acompaña Ricardo Alonso Valencia, experto en educación internacional y calidad educativa, jefe de Relaciones Internacionales de la Universidad del Sinú, Elías Bechara Zainú, seccional Cartagena. Para la temática de prácticas y estrategias en el aula para internacionalizar una asignatura, nos acompaña Jesús de Negri, MBA con 12 años de experiencia laboral en el área de educación superior y gestión académica en universidades de Perú y Colombia. Ha participado en la implementación de estrategias de fomento a la investigación y ha liderado políticas de internacionalización del currículo, aprendizaje por competencias y aseguramiento del aprendizaje. Para la temática evaluación de impacto, una propuesta de nuevos indicadores para la internacionalización de la educación superior, nos acompaña Catalina Cerquera Arbeláez, maestranda en educación y profesional en comunicación y relaciones corporativas, responsable de internacionalización del currículo y cooperación internacional en el Tecnológico de Antioquia. Y quien les habla, Carolina Franco, negociadora internacional y magíster en negocios internacionales, directora de internacionalización del Tecnológico de Antioquia e investigadora del Grupo de Estudios Internacionales de la misma institución. Nuevamente una cordial bienvenida para nuestros panelistas, para nuestros asistentes y Ricardo, tienes la palabra. Muy bien, muy amable por la presentación, Carolina. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la presentación? Perfecto, Ricardo, ya la vemos. Ok. Bueno, muy buenos días nuevamente para todos. Es para mí un enorme placer acompañarlos en la apertura de este interesante diálogo, que espero sea recíproco sobre internacionalización integral, en el cual seguramente brotará el néctar más exquisito a partir de las preguntas que podamos suscitar en la relación de estas 3 presentaciones que tendremos en compañía de nuestros colegas y de la cual tengo el privilegio pues, de iniciar a partir del diseño curricular. Y es que no podemos pensar en una estrategia de alto impacto en internacionalización del currículo si no le otorgamos el lugar en el currículum mismo. En este sentido, este es entendido como un gran recorrido que parte del horizonte de perspectiva de una institución de educación superior, se vincula a lo más profundo de la filosofía institucional, se refleja en su proyecto educativo, se canaliza en el proyecto educativo de un programa y se demuestra a través de los perfiles de egreso de sus profesionales. Obviamente, sus profesionales impactando en un contexto local y regional. Esto implica también unos grandes retos en materia de planificación estratégica y es precisamente el objetivo de mi presentación breve, reflexionar sobre el tránsito que ha tenido la internacionalización en el sistema de educación
superior, por lo menos en Colombia, lo que ha posibilitado su ubicación entre el concepto mismo del currículo. Y este entre comillas, como un espacio y tiempo, como un intersticio, evocando un poco la imagen que nos mostraba Derrida en la diseminación, como un lugar indeterminado, pero que está ahí presente dentro de la planificación de la educación superior, por un lado en Colombia, y por otro lado de las instituciones y evidentemente de los programas. Ese espacio, ese intersticio oscila, afortunadamente a veces, desafortunadamente en otras ocasiones, entre el currículum formal, el currículum informal y evidentemente, como ha pasado en los últimos años, en el currículum oculto. Este ejercicio lo hemos venido trabajando al interior de la universidad como parte de los comités de planificación estratégicas, con miras al nuevo plan de desarrollo, y también hace parte de uno de los resultados del trabajo de mi proyecto de tesis doctoral en ciencias económicas, que versa sobre la efectividad de los perfiles de egreso en el desarrollo económico regional, sobre todo de la costa caribe colombiana. Como les mostraba en la anterior diapositiva, el orden de la presentación básicamente tiene la internacionalización en el sistema de educación superior, la internacionalización en la frontera del currículum oculto, la internacionalización como del currículum y los resultados de aprendizaje, como esas expectativas hacia la planificación estratégica, y una pequeña propuesta de diseño estratégico para una internacionalización del currículum efectiva. En este sentido, nosotros podemos empezar la presentación en cómo, por ejemplo, el sistema educativo colombiano integró la internacionalización como una especie de anhelo, como una intención, como un foco hacia dónde dirigir la educación superior, entendiéndola como un fomento desde la política de educación superior derivada de la Ley 30, pero dejándola sin un soporte vital a través de la normativa. Entonces, evidentemente se puede concebir como una política a través de la ley, pero sin un referente inmediato a partir de la cual las instituciones pudiesen darle una materialización efectiva al interior de sus instituciones o de sus acervos. Entonces, donde a partir de esta regulación de la educación superior se identifica como una serie de referentes que se deben tener en cuenta para la creación de una oferta académica formal. En ese sentido, se creó esta oportunidad institucional a partir también de los referentes y los factores de acreditación derivados de la conformación del Consejo Nacional de Acreditación. La internacionalización en este sentido empezó a ser como un horizonte de calidad institucional. Se concibió como uno de los factores que reflejan los procesos de alta calidad de las instituciones y sus programas. Y esto impulsó de alguna manera que la educación superior iniciara esos procesos de acreditación a través de sus instituciones y diera un lugar con una forma mucho más específica a la instancia institucional que pudiese alojar el proceso de internacionalización. Y ese lugar realmente es el que representa el mayor potencial de la internacionalización pensado desde la autonomía universitaria, lo que permitió desarrollar a las instituciones sus propios esquemas y modelos de internacionalización basados en las tendencias internacionales y los avances teóricos en la materia. Con la aparición del decreto 1330 el año pasado, y más recientemente con la aparición del Acuerdo 02 del 2020 del CESU, nosotros estamos frente a un nuevo reto, una especie de salto cuántico en materia de internacionalización. Lo que estamos experimentando ahora mismo con la vinculación directa que se hace con el decreto 1330 y el Acuerdo 02 del CESU es la vinculación directa del carácter de la internacionalización y su vínculo
al enfoque de los resultados de aprendizaje. Y es allí donde las implicaciones de este enfoque nos hacen pensar en poderle dar un carácter mucho más formal, sacarlo del ámbito del currículum oculto y nos invita incluso a planificar desde un horizonte mucho más prospectivo, a establecer un encadenamiento mucho más estratégico entre los componentes curriculares y los resultados de aprendizaje. Las implicaciones que tiene esto en materia de planificación institucional es que evidentemente el direccionamiento o el acercamiento de la planificación parte de una directriz política institucional derivada y reflejada en los respectivos proyectos educativos institucionales, así como materializados en los proyectos educativos de programa, que finalmente nos dan los perfiles de egreso de nuestros futuros profesionales. En este orden de ideas, estas estrategias deben apuntar a que el estudiante pueda demostrar en contextos de aplicación real esas metodologías de aprendizaje, de construcción de conocimiento in situ y a partir de visibilizar problemas de la realidad social vigente. Este momento hace que diferentes modelos institucionales que comprenden la internacionalización del currículo se puedan repensar o reconfigurar, se desoculten en materia de internacionalización en el sentido curricular. Ese anhelo se materializa a través de los objetivos de aprendizaje y se establece de manera mucho más formal. En este sentido, precisamente lo que invita este tránsito del currículum oculto hacia el currículum formal es el encadenamiento estratégico del currículo. Es decir, que la política no simplemente viene de arriba hacia abajo, desde una política nacional que se debe ver reflejada en los programas académicos, sino también a nivel mesocurricular, es decir, a partir de una planificación estratégica desde el punto de vista horizontal, contando evidentemente con los planes de desarrollo de las instituciones y sobre todo los proyectos educativos de programa. Este encadenamiento estratégico debe verse reflejado en todos los escenarios del currículo, es decir, que nuestra planificación de internacionalización debe ser efectiva en términos de delimitación de objetivos concretos, estrategias puntuales y objetivos evidentemente que tengan que ver con los resultados de aprendizaje de los estudiantes. No es simplemente una denominación o una lista de acciones o estrategias que nosotros podemos incorporar tanto dentro de la institución como de los programas, sino más bien que estas estrategias estén ancladas realmente a los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Si nosotros, dando como ejemplo, logramos instaurar en un lineamiento de realización de clases espejo, por ejemplo, videoconferencias con invitados nacionales e internacionales dentro de los microcurrículos, eso debe estar directamente vinculado a cuáles son nuestros objetivos de aprendizaje para realizar o determinar la necesidad de involucrar este tipo de estrategias en el aula. Es decir, qué tipo de competencias vamos a generar en los estudiantes y qué tipo de competencias ellos van a demostrar a futuro después de realizar este tipo de actividades. Eso quiere decir que esos resultados deben ser debidamente evaluados y efectivamente retroalimentados, de suerte que nosotros podamos de alguna manera hacer una especie de analítica de datos de todo lo que nosotros incorporamos. Pensar la internacionalización del currículo en términos de resultados de aprendizaje es simplemente darle la vuelta a la configuración del modelo de enseñanza-aprendizaje, donde el docente no es simplemente el que nos va a dar una serie de contenidos a nuestros estudiantes, sino que son los estudiantes realmente que van a desarrollar su propio aprendizaje a partir de una de las herramientas que es el conocimiento del docente y su acervo cultural, académico y, por qué no, relacional. Es precisamente en ese acervo relacional donde la internacionalización o el enfoque de relacionamiento nacional e internacional tiene un impacto
importante en materia de currículo. Y en materia de currículo directamente reflejado en todas las funciones sustantivas de la institución y de los programas. Es decir, que todas esas competencias de carácter internacional que nosotros propendemos y anhelamos desarrollar en nuestros estudiantes deben tener referencias directas a todo el componente de planificación estratégica de la docencia, de la investigación y de la proyección social y la extensión. Esto ya no va a ser una tarea únicamente conexa o integral de las oficinas de relaciones internacionales, sino que va a ser resultado de una planificación medular a partir de los procesos académicos de las instituciones y de los programas. Esto va a implicar que establezcamos una planeación estratégica dentro de un horizonte de relacionamiento integral, flexible, interdisciplinar y evidentemente reflexivo. Solo en esa medida nosotros podemos empezar a pensar una internacionalización efectiva, una internacionalización que realmente responda a las necesidades de aprendizaje, a esa articulación entre resultados de aprendizaje por un lado y desarrollo de competencias internacionales por el otro. Esos resultados de aprendizaje deben estar debidamente establecidos, incluso en la articulación microcurricular. Las estrategias de internacionalización que nosotros podamos determinar en el aula, en el sílabus, deben estar relacionadas con los objetivos de aprendizaje de los estudiantes y las competencias a desarrollar, o si no va a carecer de cualquier valor esa integración o de alguna manera esa actividad que nosotros podamos establecer de relacionamiento nacional e internacional. Estos son los criterios que se deben tener en cuenta a la hora de relacionar la planificación en internacionalización con la planificación de los resultados de aprendizaje. Siempre deben haber criterios de especificidad, carácter de realización, tiempos de medición y efectivamente evaluaciones. Esto nos lleva brevemente a plantear una especie de diseño estratégico que parte del relacionamiento o de la relación más bien entre el estudiante y el docente en su proyecto de resultado de aprendizaje. El docente y el estudiante van a ser claves aquí, focalizando el aprendizaje en el estudiante, pero poniendo a disposición todo el acervo del docente. Esto implica o implicará fundamentalmente para las instituciones que nosotros tengamos políticas institucionales claras, proyectos de vinculación de la internacionalización en los planes de desarrollo institucionales, articulación de las políticas a los proyectos educativos y de programa, y también procesos de planificación curricular, que no veo aquí, procesos de planificación curricular que se vean reflejados en los planes de trabajo del docente. Si nosotros no tenemos una línea horizontal, pues difícilmente podemos tener un sustrato tangible de la efectividad que puede tener esa planificación, tanto en la institución como en el programa. De suerte que nosotros plantearemos básicamente o estamos planteando un proceso de internacionalización a partir de los perfiles incluso de los programas que se están creando. Para la institución, por ejemplo, nosotros proyectamos una internacionalización basada en el nacimiento de nuestros nuevos programas. Es decir, todos los programas ya deben nacer con una configuración y un horizonte relacional nacional e internacional que nos va a permitir esa integración efectiva. Eso nos permite la generación de programas y proyectos derivados de las funciones sustantivas y anclados a los resultados de aprendizaje. Definir indicadores de resultado y de gestión que nos permitan monitorear, evaluar y ajustar todos los componentes intrínsecos y extrínsecos que nos pueden afectar el relacionamiento del currículo. Y el desarrollo de planes de formación y cualificación docente que evidentemente van a poner al servicio del aprendizaje de los estudiantes.
Estos procesos de planificación curricular y planes de trabajo docente evidentemente deben estar soportados por una voluntad institucional que pueda hacer posible la internacionalización, no solo de la institución, sino de cada uno de sus programas, porque implica también esa voluntad, una inversión efectiva, la generación de condiciones en el ámbito de la docencia, la generación de condiciones en el ámbito de la investigación y de la proyección. Solo con esas condiciones debidamente reflejadas en proyectos y programas, vamos seguramente a tener una internacionalización un poco más efectiva en materia de proyección e impacto curricular. Este es el esquema general que me gustaría mostrarles. Estoy seguro que mi compañero Jesús va a adentrarse un poco más en la planificación curricular que tiene que ver con los sílabos, pero si nosotros no comprendemos la dimensión horizontal y la dimensión vertical del proceso de planificación estratégica, difícilmente vamos a poder evaluar la efectividad de nuestro proceso en las funciones sustantivas y evidentemente en los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Este es el esquema general con el que me gustaría terminar para que ustedes puedan visibilizar los diferentes modelos, evidentemente, de relacionamiento nacional e internacional. El nuestro está vinculado necesariamente al currículum, entendido desde la gestión y la generación de nuevos programas, el rediseño y los proyectos de acreditación de los mismos, la docencia, la investigación, la proyección social y la extensión. Estos son los fundamentos a partir de los cuales nosotros tenemos que planificar la internacionalización con sus planes, con sus indicadores, con sus objetivos de resultado, incluso con indicadores, por un lado de gestión y por otro lado de resultado, que nos permiten evaluar periódicamente y aplicar el principio de flexibilidad curricular a todo el proceso de aprendizaje de los estudiantes y evidentemente el proyecto educativo de las instituciones. Con esto me gustaría terminar y darle paso a nuestro compañero Jesús. Gracias, Ricardo. Voy a compartir pantalla. Listo. ¿Me confirman si es que pueden, si ven la presentación? Perfecto, Jesús. Listo. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Jesús de Neri. Ya mi compañera Carolina me presentó. La presentación que voy a hacer ahora recoge el trabajo que hice hasta hace un año en la Universidad del Rosario, donde lideré la estrategia institucional de internacionalización del currículum. Como bien dijo Ricardo, el trabajo que voy a presentar está muy centrado hacia lo que se puede hacer desde una asignatura, desde un sílabus, dentro de un programa a nivel universitario. Primeramente, esta información la he trabajado en varias ocasiones con un taller muy práctico dirigido a profesores universitarios, tanto en Perú como Colombia, en donde encontré una necesidad por parte de los profesores de poder entender de qué manera práctica podían incluir estas perspectivas internacionales e interculturales en sus respectivos programas y a nivel microcurricular, a nivel de las asignaturas. Entonces, esperen un poquito. ¿Sí? Estamos viendo que hay tendencias globales que dan forma a la educación y por ende a la formación de los estudiantes, la digitalización del mundo, las tecnologías de la información, la inteligencia artificial y la robótica, y la alta incertidumbre y disrupción que estamos viendo, particularmente por el tema de la pandemia, ha llevado a que muchas universidades e institutos de educación superior replanteen o cambien la manera como venían haciendo los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero también esta incertidumbre y disrupción se da en los campos profesionales, en donde cada vez están pidiendo un perfil de estudiante que responda a las exigencias tanto digitales como al tema de la disrupción que se da con la tecnología.
Esto plantea unos retos muy particulares en la educación superior. El énfasis hacia una formación mucho más flexible e interdisciplinar es dejar de pensar dentro de la caja y salir de ella en términos disciplinares y ver que hay retos globales que nos afectan a todos y que requieren una mirada muy enriquecida desde las distintas disciplinas. El énfasis respecto al aprendizaje activo, colaborativo y continuo es muy importante, y el desarrollo de estas competencias digitales, tanto en estudiantes como en profesores, es cada vez más importante. Hay unos nuevos paradigmas que están dando la pauta en temas de internacionalización de la educación. Ya Ricardo ha mencionado algunos de ellos. Yo voy a mencionar tres particularmente relevantes para mi presentación y que tiene que ver con un enfoque inclusivo y más equitativo en las dinámicas de internacionalización. Las actuales políticas y estrategias no son inclusivas porque dejan a la gran mayoría de estudiantes fuera del aprendizaje global. Luego, el tema de la internacionalización ha ido migrando desde un enfoque de las movilidades de personas hacia incluir perspectivas y dimensiones internacionales y globales en el salón de clase y sobre todo en los resultados de aprendizaje, como lo mencionó Ricardo. Entonces, esta internacionalización debe estar incorporada en los procesos centrales de la educación y garantizar estas competencias de índole internacional e intercultural. Y finalmente, la gestión integral y articulada de la internacionalización, que como sabemos con las publicaciones de Hootsuite, es una estrategia de internacionalización mucho más integrada y articulada dentro de las instituciones de educación superior. Estamos viendo que de pronto este cambio de paradigma en algunos profesores cuando se les habla de internacionalización hacen referencia a temas de movilidad o acuerdos o convenios. Eso fue de pronto un paradigma muy tradicional hasta hace unos años, pero esta mirada de internacionalización inclusiva y articulada permea todos los estamentos de la universidad, desde el compromiso institucional y el liderazgo administrativo, aterrizando en el currículo y en el aprendizaje, y pasando también por el rol de profesor, que también requiere capacitarse y desarrollar estas competencias pedagógicas internacionales e interculturales. Entonces, hay algunas racionalidades que dan el norte al tema de la internacionalización en nuestras universidades. Esto responde a unas encuestas que se hicieron hace un par de años en Latinoamérica, y las respuestas estaban centradas hacia la excelencia académica, el posicionamiento institucional, el fortalecer la investigación y la enseñanza, la cooperación académica, la globalización e integración y construir valores internacionales. Entonces, las universidades cuando piensan cómo internacionalizar su institución, apuntan a ciertos aspectos que no son excluyentes uno del otro, sino que dialogan de manera muy articulada. ¿Qué es la internacionalización del currículo? Es una dimensión internacional en las universidades que debe constituir un recurso educativo fundamental, no solamente quedarse en la firma de convenios o en el intercambio de personas que solamente puede incluir al 2 o al 3% de los estudiantes en el mejor de los casos en nuestras facultades, sino un recurso educativo fundamental para la formación de ciudadanos con una perspectiva crítica y una preparación adecuada para trabajar y vivir de manera eficaz y exitosa en un contexto global. Voy a hacer referencia a una descripción de Betty Lee, que es una investigadora en internacionalización del currículo a nivel internacional. Ella menciona que es el proceso de incorporar dimensiones internacionales, culturales y globales en el contenido del currículo, así como los resultados de aprendizaje, las actividades de evaluación, los métodos de enseñanza y los servicios de apoyo a un programa de estudios. ¿Cuál es el propósito? Centrando ya el tema en el currículo, con la internacionalización se busca ampliar y diversificar el conocimiento de los estudiantes, profundizar la comprensión del mundo, porque estamos hablando de formar un perfil profesional de estudiantes integrados, conscientes y responsables. Es también retar y motivar a los estudiantes, porque necesitamos abrir la mente hacia otras realidades, a otros contextos y otras formas de pensar y ver el mundo. También es desarrollar en este proceso de internacionalización unas habilidades cognitivas superiores
que permiten al estudiante integrarse plenamente, tanto profesional como personalmente, en contextos interculturales o internacionales. Tomar conciencia de cómo se aprende, esto hace alusión también a estos enfoques de aprendizaje activo, en donde el estudiante desarrolla una habilidad muy importante que es el aprender a aprender, que es también una habilidad metacognitiva, en donde el estudiante potencia sus procesos de aprendizaje. El aprendizaje activo y experiencial, el promover la sensibilidad cultural, la conciencia de la diversidad en el mundo, no solamente en el mundo, sino también en el propio país, y el desarrollo de ciertos valores y principios éticos que permiten el diálogo y la construcción colectiva a nivel global. Entonces, tomando en cuenta lo que nos dice Ricardo respecto al enfoque que debe tener la internacionalización, desde la Universidad del Rosario se definió que el propósito de esta internacionalización del currículo es formar ciudadanos globales. Una definición de Carla Dertoff y Jones en el 2012 dice que el concepto de ciudadanía global o ciudadano global es un elemento central en la internacionalización del currículo y de la educación. En ese sentido, una definición que se propuso en la Universidad del Rosario y que está en los lineamientos académicos es la siguiente. Formar ciudadanos globales es formar personas y profesionales competentes interculturalmente con un pensamiento crítico y creativo, globalmente conscientes y socialmente responsables, preparados para trabajar con diferentes culturas y contribuir a la solución de los problemas locales, regionales, desde una perspectiva global e interdisciplinar. Entonces, aterrizando ya al tema de qué hacemos dentro de un currículo, en la propuesta que se elaboró en la Universidad de Rosario, propusimos un marco de trabajo con 5 aspectos dentro de una asignatura que pasaré a explicar una por una. Cuando proponemos al profesor o lo retamos a internacionalizar el currículo, también estamos proponiéndole una mirada crítica y autorreflexiva sobre cómo viene enseñando, pero sobre todo a ser consciente de cómo aprenden sus estudiantes. En ese sentido, se les facilitó a ellos una rúbrica con estos 5 elementos para que ellos pudieran analizar y diagnosticar cómo dirigían o llevaban a cabo su asignatura y con base en eso proponer algunas adecuaciones, implementaciones o inclusión de algunas perspectivas o estrategias que conducen hacia la internacionalización. En términos de contenidos, se les propone a los profesores poder incluir temáticas o tendencias globales o internacionales del campo de la disciplina, incluir perspectivas nacionales, políticas, culturales diversas, incluir también leyes y normativas internacionales que son muy vinculantes o relacionadas con la práctica profesional, abordar cuestiones éticas o problemáticas de índole global, o incluir costumbres, problemas y terminología relacionados con la práctica profesional en diferentes contextos culturales. ¿Sí? Esto es respecto a los contenidos y al conocimiento que pueden obtener los estudiantes en el marco de una asignatura. En cuanto a los recursos de aprendizaje o para el aprendizaje que se pueden también internacionalizar, muchas asignaturas o muchas disciplinas ya tienen, digamos, un cuerpo de conocimiento diverso, de pronto en un solo idioma. Lo que se pide a los profesores es que puedan explorar otros mecanismos que faciliten el aprendizaje. Entre ellos están las revistas, artículos o informes internacionales, los estudios de casos que incluyen una perspectiva intencionada internacional comparada sobre un tema, bases de datos o páginas web internacionales, software o aplicaciones especializadas, material audiovisual como programas o películas. Respecto a la enseñanza, aquí hay una coincidencia con una publicación de Claudia Ponte con una cartilla de resultados de aprendizaje para la internacionalización, donde menciona que cómo podríamos también propiciar la internacionalización del currículo. Pues clave es estar muy vinculados con las metodologías activas de aprendizaje para abordar temas desde diversas perspectivas internacionales. Acordémonos que tenemos dentro del desarrollo de una educación del siglo XXI, también propiciar en el estudiante su participación activa, reflexiva y crítica, en donde la autorregulación del estudiante es muy importante, pero donde también él es muy consciente de cómo aprende y qué cosas puede hacer de manera más efectiva su aprendizaje en un programa y a lo largo de la vida. Entonces, desde la internacionalización en las técnicas o estrategias de enseñanza,
es analizar temas o problemáticas globales relacionadas con la disciplina o la profesión, promover el trabajo en equipos, el aprendizaje colaborativo, usando el aprendizaje basado en problemas, en retos o con un enfoque global, desarrollar actividades de aprendizaje colaborativo con profesores y estudiantes extranjeros, incorporar actividades de investigación para estudiar los problemas o temas globales, y en el caso de algunas disciplinas o programas, se desarrollan unos modelos de simulación o negociación internacional que en este año han migrado al formato virtual, en donde el estudiante tiene espacios de aprendizaje, discusión con colegas de otros países y otros idiomas. Aquí estoy integrando dentro de la internacionalización, dentro de un sílabo o una asignatura, en un espacio formativo, también un aspecto que es el currículo informal, y es que en las universidades hay demasiadas o varias actividades académicas de índole internacional que se podrían integrar en el diseño del curso. En el caso de la Universidad de Rosario, este ejercicio fue invitar a los decanos y a los directores de programas a que los profesores de determinadas disciplinas o determinadas asignaturas permitan que los estudiantes asistan a estos seminarios que se realizan dentro del campus o fuera de él, para conocer o llegar a comprender ciertos aspectos internacionales o culturales que favorecen el aprendizaje en su propia asignatura. Entonces estamos hablando de seminarios o congresos donde se traten temas de profesión desde una perspectiva internacional, visitas académicas a empresas u organizaciones, eventos en el campo que tengan una dimensión intercultural, las redes o encuentros internacionales de estudiantes, los proyectos de investigación o de colaboración internacional y oportunidades de aprendizaje de otro idioma. Complementariamente a esto, las experiencias que se puedan dar de movilidad física o de pasantías preprofesionales internacionales también contribuyen al tema de la internacionalización, pero ya sería una internacionalización física, y lo que estamos buscando ahora es una internacionalización más enfocada hacia el desarrollo de la asignatura. Y finalmente, otro aspecto y el último, es el tema de la evaluación. Estamos hablando de resultados de aprendizaje y es muy importante para las universidades y los sistemas de educación internacional definir estos resultados de aprendizaje que tienen un enfoque hacia lo internacional o lo intercultural. Es muy importante esta definición, porque partiendo del perfil de egreso que se queda en el estudiante en el marco de una universidad y de un programa, quede muy claro cuál va a ser la ruta formativa de los estudiantes. En este proceso de evaluación, tanto sumativa como formativa, en donde hay evaluación, coevaluación y heteroevaluación, es muy importante comunicarlo a los estudiantes, hacerlos explícitos. Y como decía Ricardo, pasar de lo oculto a lo formal y lo informal del currículo, y una manera muy potente es explicitar esto a los estudiantes. Decirles en el marco de la asignatura que hay unos objetivos de aprendizaje, unos resultados de aprendizaje a los cuales hay que llegar, en este caso son de índole internacional e intercultural, y definirlos con criterios e instrumentación de evaluación, ya sea a través de rúbricas, a través de listas de cotejo o cualquier otra herramienta que permita medir esos resultados. Hay una planificación de habilidades y estrategias que deben ser diversas, ya lo había dicho, la autoevaluación, la coevaluación o la heteroevaluación. Y importante es realizar un proceso de retroalimentación efectiva en los estudiantes respecto a su desempeño en el curso y al logro de los resultados. Finalmente, cuando hablamos de internacionalización del currículo, estamos hablando del logro de ciertas competencias. En el Rosario se definió que la internacionalización del currículo, una de esas competencias muy importantes es la interculturalidad, que lo entendemos como un conjunto de competencias y características cognitivas, afectivas y de comportamiento que soportan una interacción efectiva y apropiada en una variedad de contextos culturales e internacionales. Esa es una definición de Bennett del 2008. Y esta competencia la podemos definir en 3 subatributos o componentes. Primero está la conciencia de las perspectivas internacionales y culturales en el mundo globalizado. Todo el tema del componente del conocimiento y la comprensión específico en una cultura o una comprensión mucho más amplia.
Está el tema de la habilidad, la destreza, la capacidad de comunicarse en entornos internacionales e interculturales, y el desarrollo de estos valores y responsabilidad social global que dan cuenta de las aptitudes que tiene el estudiante. Entonces, si descomponemos la competencia, podemos llegar a esto, que también responde a la investigación de Carla Derdorf en el 2006, con la pirámide, en donde menciona los conocimientos, comprensión, las aptitudes y las destrezas y habilidades del estudiante, que se muestran luego en unos resultados que son internos del estudiante, como la adaptabilidad, la flexibilidad, la empatía y la conciencia y la comprensión de lo diverso, pero también exteriores, que son estos rasgos que son observables, medibles y cuantificables en el desempeño de un estudiante, porque nuevamente estamos hablando de resultados de aprendizaje que deben ser medibles al final del proceso formativo. Esto está muy alineado con lo que decía Ricardo en su presentación. Hablamos de un perfil de egreso que responde justamente al macrocurrículo y a las intenciones formativas tanto de la universidad como las disciplinares. Hay una definición de ciertas competencias que se quieren lograr en el estudiante y estas se pueden descomponer en unos resultados de aprendizaje para cada programa, para cada asignatura. Y finalmente tiene que cerrarse esto en un proceso de evaluación, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, cuando hablamos del perfil de egreso, estamos hablando de esa propuesta de valor que hacemos a los estudiantes de cómo van a salir y con qué competencias van a salir al terminar su programa. Hay un concepto que es el backward design, que es definir primero el perfil para luego echarnos hacia atrás y diseñar todas las trayectorias o rutas formativas. Están las competencias que deben dialogar con un modelo pedagógico, en este sentido, el aprendizaje activo, el colaborativo, en donde se propicia el aprender a aprender a los estudiantes es muy importante. Hay un mapeo curricular, que es identificar en qué asignaturas es más propicio y, por decirlo así, es más fértil desarrollar estas competencias internacionales, interculturales y también de idiomas. Y finalmente está la evaluación del aprendizaje en este concepto de alineación constructivista, o constructiva, perdón, en donde yo digo o señalo unos resultados, hago ciertas actividades y luego tengo que evaluar si esas actividades tienen los resultados que esperaban mis estudiantes. Entonces, para terminar, debemos concebir la internacionalización del currículo ya enmarcado en una asignatura, como una experiencia de aprendizaje donde el estudiante transforma su mentalidad, su sistema de creencias y valores, donde se garantiza una educación internacional y de calidad para todos los estudiantes, donde se potencia el desarrollo de la competencia intercultural y de otras competencias claves en los estudiantes, donde se promueve el aprendizaje activo, autónomo y digital del estudiante y también del profesor, donde hay una oportunidad de perfeccionamiento del docente y de innovación educativa, y finalmente hay un cumplimiento de criterios de calidad internacional, tanto para las acreditaciones nacionales con la última ley que se aprobó en el 2019, así como las acreditadoras internacionales. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Continuamos con Catalina. Bueno, buenos días. Voy a proceder a compartirles pantalla y me confirman cuando ya la estén visualizando. Perfecto. Listo. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias Jesús y Ricardo por esa perspectiva que nos han venido dando, porque creo que se va como alineando un poco lo que se quería pues de pronto con esta charla de hoy, que era ya ver como toda la parte de las políticas que nos presentaba Ricardo, cómo se puede ver desde la reflexión, desde el currículo, y ya finalmente pues lo que les vamos a presentar en este momento muy orientado a la parte de evaluación de impacto. Me presento, mi nombre es Catalina Cerquera, hago parte del Tecnológico de Antioquia, realizaré esta presentación con Carolina Franco, quien también nos va a estar como acompañando. De manera entonces importante, esta presentación que les vamos a realizar está orientada a los avances de una investigación que hemos venido realizando y que se estructura en dos fases. Entonces tiene una primera fase, que es la que les voy a presentar,
que está muy orientada a la identificación de esas dimensiones que nos podrían como ayudar a realizar una evaluación de impacto de la internacionalización de la educación superior. Y la segunda fase, que estaría ya más orientada a la parte de la evaluación y el desarrollo del modelo que nos permita evaluar ese impacto. Esta es una investigación, entonces, como les decía, que está estructurada desde la Universidad de Medellín también, que nos apoya el doctor Johnny Valencia Calvo y la doctora María Clara Gómez Álvarez, y también se trabajó con la Fundación Universidad de América con María Claudia Ponte González. Perdón. Entonces, bueno, para dar inicio, ¿dónde nació como el problema o la base de la inquietud que dio o que permitió esta investigación? Primero, un estudio de los modelos de evaluación que existían, que estaban muy orientados a los resultados, a los modelos de acreditación que tenemos nacionales e internacionales, y también a modelos de autoevaluación de la internacionalización que estaban pues expuestos para lecturas y demás, pero que estaban muy orientados a los proyectos estratégicos específicos de la internacionalización. Entonces se orientaban en la autoevaluación desde la movilidad, desde la cooperación, desde la investigación conjunta. Pero cuando se analizaba un poco más allá de los resultados, no se encontraba un análisis desde el impacto. Entonces ahí nos surgió como la inquietud y pues nos dimos en la tarea de empezar a desarrollar este proceso de investigación. Entonces, ¿cómo crear esos nuevos indicadores? ¿De dónde salen los nuevos indicadores? Es importante entonces aclararles que estas variables que vamos a estudiar, esas dimensiones que vamos a identificar en esta presentación, no tienen una causalidad directa con las dimensiones, pero sí tienen un aspecto que contribuye a que se cumplan o que afecten esas dimensiones y que tengan un elemento de impacto. Entonces, ¿cómo construimos estos nuevos indicadores? Inicialmente nos fuimos a un estado del arte, desarrollamos un estado del arte tratando de encontrar como los diferentes elementos de investigación que se hayan realizado antes o evaluaciones que se hayan realizado antes. Y encontramos entonces aspectos como el Indicators for Mapping and Profiling Internationalization, que nos habla de 3 aspectos a tener en cuenta: el mapeo, la evaluación y el perfil desde la internacionalización. Desde esta investigación nos dimos cuenta que era importante tener en cuenta toda la parte de las instituciones de educación superior y el sistema de educación superior como parte de ese aspecto de la internacionalización. La segunda fuente fue Hupting and Stoll. Este se enfocaba mucho en los objetivos y la misión institucional, considerando también el aporte entonces que tiene la internacionalización a estos mismos. Y se orientaba mucho entonces ya en una manifestación en los territorios, en los contextos y nuevamente en el sistema de educación superior. Finalmente, desde Dersdorf, Pisitsky y Schum, nos enfocamos mucho en identificar los resultados de aprendizaje. Entonces, estos 3 teóricos se orientan en identificar cómo los resultados de aprendizaje entran en coherencia con la internacionalización de la educación superior a través entonces de modelos como el marco lógico. Aquí entonces se vieron manifestados en el sujeto y en la comunidad académica. Un poco con estas manifestaciones que están presentadas en la presentación, entonces hablábamos un poco de las instituciones de educación superior, el sistema de educación superior, los territorios y el sujeto. Bajo esta mirada, entonces nacieron unos objetivos que estuvieron orientados a reconocer desde el marco conceptual la internacionalización como un elemento que impacta al individuo, a las instituciones, al sistema de educación superior y por supuesto a los territorios. Identificar el modelo de evaluación de la internacionalización desde unas dimensiones y unos indicadores de impacto para finalmente explorar la relación de esos indicadores con los resultados que se tiene desde la internacionalización y los modelos de evaluación de las dimensiones de impacto. Con esos objetivos, entonces, nos dimos a la tarea de, bueno, a través de qué metodología vamos a encontrar e identificar esos nuevos indicadores. Entonces, como parte del estado del arte, encontramos el desarrollo de una taxonomía de los modelos de evaluación, que normalmente está estructurada desde factores, características, aspectos e indicadores. Para hacerlo parte de esta investigación, nosotros lo tradujimos a las dimensiones, subdimensiones y los indicadores referentes. Este punto es muy relevante porque nos enfocamos entonces como parte del estado del arte que desarrollamos la identificación de entidades referentes nacionales y extranjeras que actuaran como validadores de esa información a través de investigaciones previas, de estudios previos que ya se hayan encargado de construir un poco sobre esas dimensiones que nos estábamos como perfilando a través de las diferentes fuentes que les dije anteriormente. Entonces encontramos dimensiones, subdimensiones e indicadores referentes. La tarea posterior fue traducir
esos indicadores referentes a indicadores en clave de internacionalización. Esto lo hicimos a través de autores como Devin, Nike, el Ministerio de Educación Nacional y discursos prácticos orientados desde la naturaleza de la internacionalización, desde las oficinas de internacionalización y por supuesto desde el sistema educativo. Entonces, con base en esto, denme un segundo acá, encontramos o estructuramos las siguientes dimensiones. La dimensión orientada al sistema educativo global, las instituciones de educación superior globales, ciudadano global y también el territorio global. Desde cada una de estas dimensiones se encuentran unos indicadores que pueden ayudar y que contribuyen a la medición del impacto de la internacionalización. Entonces les voy a hablar un poco sobre el primero de ciudadano global, cómo fue que lo construimos. Digamos que este se enfocó principalmente teniendo como referente de validación, como les comentaba en la metodología, las competencias de la ciudadanía global, desde la UNESCO y desde la OCDE. Desde las subdimensiones de la UNESCO encontramos una perspectiva cognitiva, socioemocional y conductual, y posteriormente desde las subdimensiones de la OCDE se identifican aspectos como la selección de recursos de información, el peso de las fuentes que utilizan los sujetos, la descripción y explicación de las situaciones y los problemas complejos, la identificación de conexiones, las entidades y contextos de comunicación. Y finalmente, desde lo conductual estaba muy orientado al comportamiento considerable y a evaluación de consecuencias. Esto ya después nos encargamos de traducirlo en internacionalización, desde la perspectiva de la internacionalización, y nos encontramos entonces con indicadores como un ciudadano informado, con espíritu crítico, respetuoso de la diversidad, socialmente conectado, éticamente responsable y comprometido. Entonces, posteriormente, para ya hablar un poco de las demás dimensiones, le doy la palabra a Carolina para que nos siga como comentando un poco esa perspectiva que le dimos a la investigación. Bueno, continuamos con la dimensión de las instituciones de educación superior global, y estas las concebimos con las instituciones que producen y transfieren conocimiento con alta calidad, pero que toman en cuenta las necesidades nacionales y los intereses internacionales. Normalmente las evaluaciones y las mediciones o rankings de las instituciones se centran en sus tres funciones misionales de docencia, investigación y extensión o proyección social. Y cada evaluación pues ya tiene otros enfoques que pueden extenderse hacia la internacionalización, la reputación institucional, cuáles son sus fuentes de financiación, cuál es la infraestructura física o tecnológica con la que cuenta. Desde esta variedad de modelos de medición, nosotros partimos con el ranking mundial de universidades del Times Higher Education como referente para nuestro modelo. Y esta evaluación jerarquiza el desempeño global de las instituciones desde 5 dimensiones. La primera es la enseñanza como el todo del ambiente de aprendizaje, donde consideran la reputación, la proporción de alumnos con los docentes, la formación doctoral que otorga la institución y sus ingresos. Una segunda dimensión es la investigación, donde también se considera la reputación, los ingresos por investigación y su productividad, el volumen de investigación. Las citaciones como una evaluación del impacto de esa generación de conocimiento. La perspectiva internacional, que la consideran como esa capacidad de atraer talento humano, entonces evalúan tanto la relación de los nacionales con los extranjeros para docentes y personal en general, y la colaboración internacional, que es medida desde las coautorías internacionales. Por último, evalúan la capacidad de la institución de transferir ese conocimiento a la industria, evaluando qué tantos ingresos genera la institución desde las industrias en comparación con sus docentes vinculados. Estas dimensiones entonces nosotros las tradujimos en clave de internacionalización para nuestro modelo, como la población extranjera en las instituciones, considerando estudiantes, docentes y administrativos, el relacionamiento internacional de las instituciones, no solo con las coautorías internacionales que también incluimos, pero otros modelos de relacionamiento como proyectos y convenios, los incentivos a la internacionalización que tiene la institución, sea desde su financiación como desde su estructura, las redes internacionales a las que pertenecen y los ingresos por cooperación, sea esto por proyectos de investigación, sea esto por proyectos de cooperación al desarrollo, subvenciones u otras fuentes. La tercera dimensión que evaluamos es el del sistema educativo global. De allí partimos de un capítulo denominado el sistema educativo en contexto de Luis Horacio Botero en el libro Internacionalización, Dimensión para la Formación de Estudiantes,
donde él concibe que hay 3 dimensiones para calificar un sistema educativo como global: el conjunto de sus instituciones de educación superior, las redes académicas y científicas a las que pertenecen, los procesos de homologación de periodos de estudios en el exterior y de convalidación de títulos, y las acciones de movilidad académica. Desde la perspectiva de innovación, ¿cuál es el impacto social de las investigaciones que se desarrollan en ese sistema? La utilización de tecnologías de la información y la comunicación y el enfoque global que tengan los currículos de estas instituciones. Por último, un sistema educativo global debe ser sostenible, entonces debe tener las condiciones financieras para garantizar estas condiciones de calidad y autoevaluación. Estos indicadores, entonces, los convertimos para nuestro modelo como productos de nuevo conocimiento. Incluimos todos los registros ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, los registros de software, los artículos en revistas indexadas, las revistas indexadas de origen nacional con las que cuenta el sistema, la clasificación de sus investigadores, la inversión de fondos públicos, pero también de fondos internacionales para proyectos de ciencia, tecnología e innovación, el número de centros de excelencia, el número de instituciones con acreditación institucional y cuántas universidades hacen parte de los rankings internacionales. También como sistema, cuáles son los tratados bilaterales o multilaterales de convalidación de títulos. Y por último tenemos el indicador de territorio de ciudad global. Una ciudad global es aquella que tiene un rol predominante o destacado en la economía, en la política, en la cultura, tanto a un nivel regional como a un nivel global. Normalmente, si hablamos de ciudades globales, pensamos en ciudades como Nueva York, Londres o París, que han estado en el top 3 del índice de ciudades globales en la última década. Precisamente fue este índice de A.T. Kearney y Foreign Policy Magazine el que utilizamos como base para esta medición. Allí se mide entonces el desempeño de las ciudades desde 5 dimensiones. La actividad de negocios, que es la capacidad de la ciudad de generar riqueza, con el número de conferencias internacionales, el mercado de bienes y capitales, y que tenga en su ciudad pues, compañías del Fortune 500. Su capacidad de atraer talento humano, allí se mide desde la diversidad de ese talento humano como desde su formación. Entonces medimos el tamaño de la población extranjera, el número de estudiantes extranjeros, la presencia de universidades internacionales o universidades top en el territorio y qué tanta proporción de la población tiene educación superior. Un tercer elemento es el intercambio de información que se concibe como necesario para ese talento humano y para esa actividad de negocios y que mide la capacidad de los ciudadanos de estar informados y conectados con el contexto global. Allí miden el número de suscriptores a banda ancha, las agencias de noticias y el cubrimiento de noticias internacionales y la censura. La experiencia cultural se mide como una cuestión de calidad de vida que transforma una ciudad industrial a una ciudad global y que también es un reflejo propio de la globalización porque allí convergen la diversidad cultural y está en la oferta de artes escénicas, los eventos deportivos, la oferta culinaria, el turismo y la existencia de ciudades hermanas para intercambio cultural. Por último, es la esfera de participación política internacional que tiene la ciudad con la existencia de embajadas, consulados, instituciones de alcance global y conferencias internacionales. Esto nosotros lo tradujimos entonces para nuestros indicadores de internacionalización, como el número de estudiantes y egresados de doctorado, maestría y pregrado, el número de estudiantes nacionales y extranjeros y el número de egresados también nacionales y extranjeros, las conferencias y eventos internacionales que se desarrollan, sean académicos, científicos, culturales o deportivos, las organizaciones internacionales en el territorio, aquí también agrupamos las organizaciones privadas, las universidades, representaciones de organismos multilaterales, la oferta de programas de doble titulación que tengan las universidades de la ciudad y la existencia de ciudades hermanas. Estos fueron como la traducción de esos indicadores para nosotros. Y esta ahora es la hipótesis dinámica que nos permite entender a estos indicadores como un todo, como parte de un sistema complejo, donde cada variable se muestra en una serie de relaciones causales que están interconectadas. Por ejemplo, vemos unos bucles de retroalimentación positiva que nos dan a entender, por ejemplo, que a mayor inversión tendremos mayor número de investigadores, a mayor número de investigadores tendremos mayor número de productos de nuevo conocimiento y esto también se regresa al inicio como mayor inversión.
¿Esto qué es lo que nos permite? Que el comportamiento de este modelo nos permitirá tomar unas decisiones informadas, entendiendo que las interacciones entre estas variables van a generar efectos diferentes. Y eso nos va a permitir a nosotros tomar unas decisiones sobre qué ejes, qué acciones o qué proyectos vamos a priorizar, considerando que esto ya no es solamente un impacto de la autoevaluación institucional, sino que con esto estamos impactando a los individuos, a las instituciones, al sistema de educación superior como un todo y a la ciudad como territorio global. Como les comentaba Catalina, nosotros en esta primera fase de investigación planteamos este modelo. Lo que continuamos ahora es en el desarrollo de los instrumentos para recolectar la información que no está disponible y poder alimentar el modelo con las cifras del sistema colombiano como prueba piloto. Pero como conclusión, lo que queremos mostrarles hoy y la reflexión que queremos dejar es que la evaluación de la internacionalización de la educación superior puede superar esos indicadores de resultado tradicionales de número de movilidades, número de convenios o número de proyectos, y superar también los sistemas de aseguramiento de la calidad internos de las instituciones, sino considerar ese impacto nuevamente en el individuo, en la institución, en el sistema de educación y en el territorio. Y esto entonces también nos hace que la internacionalización sea un asunto de relevancia para la política pública, porque ya no es solo de la educación superior, sino que se convierte en un asunto de bienestar social y de desarrollo económico y cultural de las ciudades. Muchas gracias. Esta es nuestra presentación del día de hoy. Ahora estamos un poquito cogidos de tiempo porque iniciamos tarde nuestra reunión, pero vamos a abrir un espacio para las preguntas. Entonces estamos muy atentos a las preguntas por el chat. Creo que aquí Catalina ya alzó la mano para hacer una primera pregunta. Sí, tenía una pregunta, pues encontrando como puntos comunes, muy orientado a la parte de los resultados de aprendizaje. Entonces, me gustaría saber un poco la perspectiva de Ricardo y de Jesús entre cuál consideran que podría ser como el principal reto que se tiene para las instituciones de educación superior a la hora de incorporar esa internacionalización de la educación superior en los resultados de aprendizaje. Digamos que ahora desde la reglamentación nos exige un poco como ese aspecto, ya Colombia adoptó los resultados de aprendizaje, entonces ahora, ¿cuál sería de pronto que ustedes consideran ese reto para incorporar la perspectiva de la internacionalización del currículo según lo que acaban de exponer? Muchas gracias. Yo te doy la palabra a Joshua, dado que trabajaste ya desde el punto de vista más concreto el componente y yo complemento, o como quieras. Gracias, Ricardo. Pues yo creo que un reto importante para las universidades, no solamente con los resultados de aprendizaje para la internacionalización, es que los profesores tengan esa formación de pedagogos, porque es muy importante que ellos tengan la mentalidad muy abierta sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje que están dirigiendo con sus estudiantes y que es un proceso que requiere un diseño, que requiere una intencionalidad y que requiere un proceso de evaluación o verificación final del proceso. Entonces, bien sea para resultados de aprendizaje hacia lo internacional o hacia lo ético o hacia el desarrollo sostenible, es importante que las universidades asuman la profesión docente, la labor docente como una profesión. Entonces hay que formar a los profesores en esa mirada de currículo, en esa mirada de diseño pedagógico y en esa mirada de la importancia que tiene la evaluación para dar cuenta de lo que se está haciendo en el salón de clase. Y finalmente, moviéndonos un poco para el macrocurrículo, el contexto educativo, no solamente en Colombia, sino también en el Perú, que es de donde vengo, creo que también es importante que los mecanismos de aseguramiento de la calidad den cuenta de eso, porque si no están, digamos, en las reglamentaciones y en los sistemas, ese accountability que tiene que tener la educación a veces se pierde en la gestión universitaria. Ricardo. Muy bien, gracias Joshua. Yo, pues a manera de complemento y siguiendo la línea de pensamiento que nos dejaba Joshua, considero que la formación del docente es vital aquí. Aquí, al parecer, muchas instituciones, incluso muchos docentes,
consideran que la transformación o el paso hacia los resultados de aprendizaje es simplemente un cambio de denominación para seguir enseñando lo mismo de la misma manera, ¿sí? Es simplemente un cambio de nombre, pero realmente ya era hora que la política de educación superior introdujera estos resultados de aprendizaje, porque así realmente es que se está educando el mundo y sobre todo el mundo desarrollado, ¿sí? No podemos desligar la política de educación con el desarrollo económico, sobre todo de las regiones y de los países. Esto es, sobre todo, se vuelve casi que un imperativo que los docentes realmente interioricen que el cambio hacia los resultados de aprendizaje es sencillamente un cambio hacia la concepción del conocimiento en cuanto tal. Ya no es simplemente un contenido que se imparta al estudiante, sino más bien es la generación de condiciones de posibilidad desde el aula de clase mismo para que el estudiante logre construir ese conocimiento que tenga un referente pragmático para él mismo. Y evidentemente ese referente pragmático nos va a transformar socialmente la región, el contexto local. Entonces, si nuestros docentes no tienen esa habilidad para comprender el modelo pedagógico que esto implica, el cambio hacia el modelo pedagógico que esto implica, pues difícilmente realmente las instituciones van a apropiarse de este cambio y obviamente vamos a tener resultados efectivos, porque ahí en línea de lo que nos decía Carolina, estamos pensando en que las instituciones están llamadas a planificar en términos de resultados posibles. Yo llamaba la atención de que la planificación ahora no es simplemente de tener las condiciones con una especie de checklist para habilitarnos por la norma nacional, sino más bien empezar a pensar la planificación a partir de posibles resultados. Es decir, ya no estamos pensando en una planificación tradicional, sino una planificación incluso prospectiva, que nos hable de mundos posibles, ¿sí? Y de ámbitos de impacto posible. Eso implica que las instituciones generen condiciones de posibilidad muy fuertes en el ámbito de la inversión, de la contratación, de habilitación de nuevas plataformas y recursos tecnológicos que ayuden y contribuyan a que el docente sea una parte en el camino de aprendizaje del estudiante y no simplemente un cambio de denominación hacia lo que realmente implica este modelo pedagógico. Muchas gracias, Jesús y Ricardo. Le voy a dar la palabra a Joana Lucar, que por aquí nos levantó la mano en el chat. Muchas gracias. Bueno, soy Joana Lucar de la Universidad de Piura, Perú. Agradecerles mucho por la presentación, ha sido muy interesante. Mi pregunta va para Joshua. Quería saber que si más o menos nos puedes comentar tu experiencia, ¿cómo es en la práctica llevar a cabo la internacionalización de un currículo? Es decir, el proceso, ¿cuánto tiempo toma? ¿Cuáles son los principales actores que deberían estar involucrados, aparte de la Dirección de Relaciones Internacionales? ¿Qué procesos son claves para iniciar, etcétera? Gracias. Gracias, Joana, por la pregunta. Desde mi experiencia en el Rosario y en Centrum PUC Business School, lo que mencioné, el tema del profesor. Un profesor comprometido, capacitado, consciente y reflexivo de lo que hace en clase, es un actor que permite dinamizar la internacionalización del currículo y otras iniciativas educativas igualmente importantes. Lo segundo es que la internacionalización ya en el tema estratégico institucional no solamente lo debe haber las ORIs o las Oficinas de Relaciones Internacionales, sino también las oficinas encargadas tanto de la gestión curricular, que tiene que ver con los procesos de acreditación, creación de programas, como también de las oficinas que se encargan de los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Creo que es muy importante, como dice Ricardo, que esto sea visto desde un aspecto pedagógico, educativo, integral, y no solamente
como internacionalización en el viejo paradigma, en donde todo el tema queda relegado de pronto a los convenios o a los viajes, y ya hemos visto que eso no es incluyente porque dejan muchos estudiantes por fuera. Lo segundo, en términos de lo que vivimos en el contexto actual, la virtualidad también requiere un músculo tecnológico muy importante en las universidades. Ya hemos visto que planificar actividades de virtualización ha generado un estrés importante en unas universidades más que en otras, pero creo que si estamos pensando en estrategias como COIL o aulas globales, creo que tener muy bien engranado y aceitado el aparato tecnológico y las competencias digitales del profesor también sería un reto que habría que sobrepasar. Permiso, Caro, quiero complementar un poco frente a la pregunta que hacía Joana. Creo que en cuanto al tiempo, Joana, lo primero que hay que hacer es estudiar, o sea, el elemento para la internacionalización más relevante es la identidad. Entonces, lo primero que hay que hacer es encontrar e identificar bien la identidad y cómo es la internacionalización según la identidad de la institución de educación superior. Esa es la base, porque cada institución de educación superior va a tener una internacionalización completamente diferente. Entonces, yo creo que ahí la invitación es a que se entienda la institución de educación superior desde su misión, desde su visión, desde el perfil de los estudiantes que está creando, desde toda su perspectiva, y cuando ya tengas identificado un poco esa identidad, podrás empezar a hacer toda la planeación, y ahí te vas a dar cuenta cuánto tiempo tomará un poco el desarrollo y la implementación, y hacer más que todo de la internacionalización un elemento realmente transversal, un poco lo que decía Jesús, que esté orientada desde cada uno de los puntos y muy orientado desde la base de la institución, que era lo que nos presentaba Ricardo. Entonces, en cuanto al tiempo, no hay una forma de decirte 1 año, 2 años, porque no. Lo primero es encontrar, definir bien tu institución para ya ahí poder definir cómo planearlo y cuánto tiempo se puede estructurar. Catalina, aquí creo que diste respuesta a una de las preguntas que tenemos en el chat, pero la voy a leer para que si quieras las puedas ampliar. Y nos preguntan cuáles han sido los elementos potenciales de la internacionalización del currículo en el Tecnológico de Antioquia. Bueno, perfecto. Digamos que con esta respuesta también podríamos darle un poco a la respuesta a Jaime Andrés, que vi un poco como de esas evidencias que podrían ser relevantes. Entonces, digamos que desde el Tecnológico de Antioquia, en cuanto a la internacionalización del currículo, muy orientado a lo que le respondía un poco a Joana, empezamos con el proceso de diagnóstico, ¿cierto? Como cada institución tiene una internacionalización diferente, empezamos un poco a diagnosticar hacia dónde se estaba proyectando la institución y cómo desde la internacionalización del currículo se podría trabajar. Entonces, digamos que algunos elementos que hemos tenido en cuenta, primero y lo más relevante, muy orientado también a lo que decían los demás ponentes, orientado a identificar esas tendencias, las tendencias de educación superior y las tendencias desde las diferentes disciplinas que tiene una institución. Entonces, ¿cómo desde esas tendencias yo puedo empezar a planear hacia dónde van mis programas académicos y hacia dónde va mi institución de educación superior? Para dar ejemplos puntuales, ¿qué hicimos? Hicimos un estudio de tendencias, hicimos un estudio de referentes curriculares, muy orientado a identificar esas otras instituciones que de pronto uno ve como, muy grandes, qué hacen y cómo nos pueden como contribuir un poco a lo que estamos creciendo desde la internacionalización y desde los programas. Hicimos una agenda estratégica, pero lo más relevante es que construimos unos planes de internacionalización del currículo para cada programa académico, entendiendo un poco la identidad de cada programa académico. Va a ser muy diferente la manera como se está proyectando un programa académico que está apenas empezando en su primera corte a un programa que ya lleva 10 años en el mercado. Entonces también hay que entender hacia dónde se está estructurando. Entonces, para el resumen, hicimos un plan de internacionalización del currículo, un estudio de tendencias, estudios de referentes curriculares y un trabajo muy concreto, como nos decían los demás compañeros, con los docentes y la dirección de internacionalización. Es como un poco de resumen porque sé que estamos poquitos de tiempo. Bueno, y para darle cierre precisamente con esa pregunta que nos hacía Jaime Andrés, se la reitero a nuestros colegas Ricardo y Joshua. Pregunta que desde nuestras experiencias, ¿qué tipo de evidencias funcionan mejor para demostrar el desarrollo de estas competencias internacionales o interculturales? Bien, bueno, ahí complementando lo que decía nuestra compañera Catalina, es muy importante empezar a pensar que no únicamente con la política institucional
se logra una internacionalización efectiva, ¿sí? Porque una cosa es la internacionalización de la institución como un todo, que la internacionalización propiamente de un programa académico, como decía Catalina, de la disciplina. Y esto es muy importante porque por lo menos a partir de la experiencia que nosotros aquí en la universidad hemos tenido, es que si bien tenemos un derrotero institucional, una política sólida en materia de relacionamiento nacional e internacional, será desde las unidades académicas donde nosotros podemos evidenciar su efectividad. Será desde la planificación del mismo proyecto educativo del programa, es decir, será la misma naturaleza distintiva, diferenciadora del programa académico, de la unidad académica, que nosotros podemos construir un plan de internacionalización adecuado a las necesidades y sobre todo pensando en línea de lo que planteaba Catalina también, del impacto que puede generar en el contexto esa profesión y ese profesional que nosotros le vamos a otorgar un valor diferenciador, ¿sí? Solo en ese sentido nosotros podemos hablar de efectividad. ¿Por qué? Porque no simplemente es una disposición institucional que los docentes se muevan o que generemos proyectos de investigación, sino más bien que la pertinencia del programa desde el punto de vista del contexto específico sea capaz de atraer ese potencial de cooperación del contexto nacional fuerte o fortalecido en materia de aliados y evidentemente del internacional, que se pueden materializar en proyectos incluso de cooperación nacional e internacional. Entonces, allí es muy importante empezar a pensar que la internacionalización parte del perfil que nosotros queremos darle al profesional, ¿sí? Y cómo lo dotamos de sentido a lo largo de todas las condiciones que estamos generando con docentes, con infraestructura, con bienestar, con acceso a la información, con fortalecimiento de las capacidades que parten de las capacidades de nuestro docente. Si nuestro docente no tiene esas capacidades de relacionamiento, pues tenemos que empezar por ahí, ¿sí? Y eso obviamente debe estar debidamente estructurado en una matriz de planificación estratégica, con indicadores muy concretos, o sea, con un dibujo de impacto de la disciplina en el contexto muy, muy claro. Si no tenemos ese dibujo del impacto posible de nuestros profesionales en el contexto, difícilmente vamos a poder conseguir aliados, planificar una serie de vinculación a través de redes nacionales e internacionales. O sea, por eso yo hablo de una planificación horizontal, donde todos los actores de la universidad, no solo la Oficina de Relaciones Internacionales, sino el core institucional de una universidad y de un programa académico, se sientan a identificar con datos, no con intenciones, no con objetivos, sino con datos concretos del contexto inmediato, cómo planificar su propio relacionamiento nacional e internacional. Muy bien. Y Joshua, 1 minuto para cerrar con esta conclusión. Respecto a la pregunta de Jaime Andrés, desde la experiencia más cercana en Centrum PUC, el tema de las competencias, digamos, blandas, como se le dice, o las power skills, porque realmente dan cuenta de la potencialidad del ser humano con pensamiento crítico, trabajo en equipo, se podrían evaluar siempre que estén en un contexto muy cercano a lo real, que sean muy reales, porque es ahí donde se ve el desempeño y el actuar del estudiante. Y es ahí donde se evidencia si efectivamente se lograron esas competencias esperadas en los estudiantes. Pensamiento crítico se podría hacer de modo escrito con algún ensayo en donde se demuestre y se evidencie tanto el pensamiento crítico, estratégico o creativo del estudiante, pero tiene que ser siempre enfocado a una implementación, a un desempeño visible que permita a través de un instrumento de evaluación como una rúbrica dar cuenta que el estudiante conoce, profundiza, interioriza y desarrolla efectivamente esas competencias que estamos buscando en los estudiantes. Y en el caso de COI, si vemos una estrategia más aterrizada a lo internacional, la comunicación efectiva entre estudiantes, el trabajo colaborativo, el trabajo digital también es un escenario
muy potente para evaluar esas competencias. Joshua, Ricardo, Catalina, muchísimas gracias a todos por los aportes en este panel y a todos nuestros asistentes, muchas gracias por su conexión y su participación activa. Nuevamente los invitamos a que disfruten de hoy, nuestro último día de la CHEC, en las conferencias que nos quedan en la tarde y los stands virtuales de nuestros expositores. Que tengan un feliz almuerzo y feliz resto de tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego.